Bueno, vamos a Santiago, al capítulo 5, y vamos a leer los versículos 14 y 15. Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15, que dice: ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Estamos, hermanos, en uno de los textos más difíciles que hay en todo el Nuevo Testamento. Este es un texto que ha provocado polémica por doquier. Ha provocado problemas, dificultades, divisiones, enfrentamientos en muchos sitios, tristemente. Cuando realmente es un texto que debería de maravillarnos, debería de animarnos, debería de fortalecernos, y lo que ha producido, como muchas veces pasa en el pueblo de Dios, son opiniones diferentes y enfrentamientos, ¿no? Tristemente. Pero este es un texto realmente, a mi entender, un texto que nos anima mucho en todos los sentidos. Generalmente cuando nos acercamos a este texto, hay dos formas de entenderlo, básicamente. Hay más, pero hay dos formas de entenderlo, básicamente, dos posturas frente a este texto. Por una parte están aquellos que creen en la sanidad completa. Por otra parte están aquellos que creen que los dones, todos los dones siguen vigentes y que no ha desaparecido ningún don, incluido el de sanidad, incluido el de milagro, que se repite también en algunas ocasiones. Por lo tanto, hay un grupo de la cristiandad, del cristianismo, que creen en la sanidad, creen en la sanidad. Por otra parte, está otro grupo también de creyentes que creen que hay ciertos dones que ya no están vigentes y que creen que, por ejemplo, el don de la sanidad y el don de milagros o el don de lengua o otro tipo no existe, ya han desaparecido. En su momento el Señor lo puso para la extensión del Evangelio, sobre todo en el libro de los Hechos lo vemos, y cómo la iglesia se fue desarrollando. Pero hoy en día hay creyentes que aman al Señor, que van a estar en el cielo también, que creen que los dones de sanidades han desaparecido. Por lo tanto, nos encontramos con dos posturas frente a este texto y frente a la sanidad en general. Los dos son creyentes, los dos grupos aman al Señor, y los dos grupos se van a encontrar en el cielo. Pero como nos gusta tanto discutir aquí en la tierra, nos gusta tanto pelearnos por cosas que no son tan importantes, pues se pelean. Pero los dos van a estar en el cielo, y los dos grupos aman al Señor y aman también su palabra. Pero discrepan en esto y en otros puntos, pero discrepan en cuanto al tema de la sanidad, si sigue vigente con sus dones o no. Si alguien me pregunta mi opinión es de sobra conocida porque la he mantenido toda mi vida. Yo creo en la sanidad, yo creo en la vigencia de los dones. Yo no soy de aquellos de los que se llaman cesacionistas, que han cesado algunos dones, han desaparecido algunos dones. Yo respeto la opinión de todos los hermanos, no me voy a pelear con ningún hermano si me dice que hay dones que han desaparecido, que ya no están. Nunca me he peleado por eso. Pero yo creo en la vigencia de todos los dones, y creo que el don de sanidad y creo que el don de milagro, entre otros, sigue vigente. Esa es mi opinión después de tantos años de estudio y de ver la palabra y de mi propia experiencia. Tengo que deciros, hermanos, que cuando hablamos del don de sanidad, ya no solamente por lo que la Biblia, cuando tenemos experiencia, nuestra experiencia siempre debe estar supeditada a lo que nos enseña la palabra de Dios, nunca al contrario. Todas las experiencias que tenemos tienen que estar supeditadas a la enseñanza de la Escritura. Si no está de acuerdo o si no está bajo el parámetro de la Sagrada Escritura, algo no va bien. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando de que, en mi opinión, los dones, todos los dones siguen vigentes, los supedito a la enseñanza de la palabra, pero también de alguna forma lo tengo que supeditar a mi propia experiencia, aunque mi experiencia siempre va supeditada a la Escritura. La Escritura está siempre por encima de cualquier cosa, ¿no? De cualquier experiencia, emoción, sentimiento, etcétera, ¿no?
pero yo he tenido experiencias, por lo tanto no puedo desdecirme, no puedo decir, no quiero enseñar cuando yo mismo lo he vivido, ¿no? Entonces, yo tengo algunas experiencias, por ejemplo, alguna vez he compartido con vosotros, algunos lo conocéis, con Miguel Ángel Palomo. Miguel Ángel Palomo, que fue miembro de esta iglesia, se casó aquí en la iglesia de Nueva Vida, y este hermano, pues hubo un momento en que le salió un tumor, en la cabeza. Nosotros estábamos en Utrera ya. Miguel Ángel, yo lo discipulé, ya estuvo conmigo durante un tiempo. Fue a ISTE, estuvo estudiando en el seminario teológico ahí en ISTE, y el Señor, ese era un hombre que amaba al Señor, que se casó, tenía 2 hijas, pero se le salió un tumor, y el tumor venía con mal agua. Entonces yo recuerdo que un día, estando él en el hospital, los médicos decían que la cosa pintaba mal, que no tenían una buena salida. Recuerdo que en aquel momento me llamó Juan Aroca era el pastor de la iglesia, y Miguel Ángel era miembro de la iglesia. Me llamó Juan Aroca para decirme que él y José Manuel, su hermano José Manuel Palomo, que en aquel momento era miembro de la iglesia y era uno de los responsables de la iglesia, hoy en día estaba apartado, pero en aquel momento era uno de los miembros de la iglesia y uno de los responsables de la iglesia, y que iban a orar para ungirlo con aceite, y querían que yo estuviese, si era posible que yo también estuviese. Evidentemente yo le dije que sí. Y yo recuerdo que en el hospital nos fuimos a la sacristía, a la iglesia, a la capilla, nos sentamos allí, nos estuvimos allí y lo ungimos con aceite. Entonces estaba Juan Aroca como pastor, yo y José Manuel, su hermano, que creo que era uno de los ancianos en aquel momento, y yo. Y lo ungimos con aceite. Le echamos un poquito de aceite en la cabeza y estuvimos orando por él. Bueno, pues para abreviar, el tumor desapareció. El tumor desapareció por completo, ante la sorpresa generalizada de los médicos. Los médicos habían dado, de hecho querían operar, no tenían realmente, no había manera de ver si la operación iba a ser un éxito o no, y al final no operaron, y el tumor desapareció. Eso fue un milagro. Claro, yo viví esa experiencia, no es que me la hayan contado, sino que yo la viví en primera mano, y yo recuerdo perfectamente el ungirlo con aceite y el Señor lo sanó hasta el día de hoy. Ahí sigue. Esa fue una experiencia que yo viví. Otra experiencia que yo viví en cuanto a esto, lo vais a escuchar ahora, porque es con Lucy, con nuestra Lucy. Y el otro día me acordé de ella, y entonces preparando el estudio, porque hace varios años ella le dolía, no sé si os acordáis, le dolía mucho el oído. Eso. Entonces ella habló conmigo que le dolía y quería que se lo ancianos, que yo recuerdo en aquel momento, creo que estaba su marido como responsable, como diácono. Creo que estabas tú, no me acuerdo muy bien, y José, creo que José también estaba allí, y quería que se orase por ella porque le dolía mucho el oído. Entonces, un domingo, pues lo hicimos, lo ungimos el oído con el aceite. Esta semana, preparando el estudio, pues me acordé y la llamé. También la llamé para preguntarle que no la había visto el domingo y que cómo estaba, ¿no? Y le pregunté esto, y entonces ella me contestó, y le dije si lo podía poner si lo podía decir, me dijo que sí, que lo podía poner. Y entonces quiero que escuchéis también lo que la propia Lucy de sus labios dice. Espérate, que no he bajado. Buenas tardes, Pedro. Sí, este domingo que fuimos también que mi hijo había sido su cumpleaños, estuvimos comiendo con él. Y sí, vamos, que se hiciste lo de ungirlo con aceite, el oído.
de lo que era un ruido de tinnitus, creo que se llama. Y por bastante tiempo no necesité ni la pastilla. Ahora otra vez empezado, pero vamos, que no tiene nada que ver con lo que uno tenía en el oído cuando se me hizo eso lo de un filo con aceite. La verdad que sí, que se me puso muchísimo mejor. Un besito, Pedro. Hasta luego. Bueno, pues eso también lo viví yo. También lo viví yo. O sea, fui yo quien le puso el aceite y estuvimos orando por ella. Yo recuerdo no sé si fue a la semana siguiente o a la otra, que ella me comentó que estaba bastante mejor. Estaba bastante mejor. Y ahora, después de eso, no sé cuántos años han pasado varios años, y sigue recordando que aquello le ayudó, ¿no? Entonces, son experiencias que uno vive, que uno trae. Siempre ocurre, en mi caso concreto, ¿no? En Utrera estuvimos orando, una hermana que hoy día diaconisa, que le dolía bastante la espalda y le sigue doliendo la espalda, y yo fui con algunos de los responsables de la iglesia a ungirla con aceite en su casa, y le seguí doliendo la espalda. No hubo ahí, digamos, no hubo una sanidad o una cura. La espalda le sigue, eso pasó también hace años y le sigue doliendo. Entonces, digamos que tengo la experiencia de haber orado con aceite y haber sanado, y tengo también la experiencia de haber orado con aceite y no haber sanado. Y tengo también la experiencia de haber sin aceite, de un día en la iglesia allí en Utrera, una hermana llevaba un tiempo que le dolía muchísimo la mano, no sé exactamente por qué le dolía la mano, y pidió oración por la mano. Y yo oré por la mano, estábamos allí juntos, y oré por su mano, y hasta el día de hoy ella dice, cada vez que sale el tema, ella dice que fue la oración que el Señor le curó la mano, le dio, es que la sanó por completo, ¿no? Y eso ha pasado un montón de años. No Pedro, sino la oración, le sanó la mano. Por lo tanto, hermano, cuando hablamos de este tema, yo no puedo apartar mi experiencia de lo que yo he vivido, pero siempre tengo que ponerlo a la sombra de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice que eso no es así y no existe, pues evidentemente habrá pasado. No estoy de acuerdo, no podré decir que se hace a la luz de la palabra, pero en este caso creo con toda mi alma, con la experiencia, por mi propia familia también, creo que, y siempre lo he creído, no que sea a partir de un momento puntual, siempre he creído por mi estudio bíblico que los dones siguen vigentes. Respeto a todos, nos vamos a encontrar en el cielo, porque nadie va a ser salvo por diferencia de dones, somos salvos por la gracia de Cristo, pero en mi caso concreto yo creo en la plena vigencia de todos los dones. Por lo tanto, cuando lo que Santiago está diciendo aquí tiene plena vigencia. Fijaros que Santiago está diciendo aquí una cosa importante. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y vemos también cómo Santiago vuelve en la línea que ya vimos en el versículo 13, la semana pasada, pregunta y respuesta. En el versículo 13 hizo dos preguntas: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Respuesta simple, concreta y clara. Y después hizo otra pregunta: ¿está alguno alegre? Cante alabanza, que eso fue lo que vimos la semana pasada. Pregunta y respuesta de forma breve. Y aquí sigue la misma línea, aunque la respuesta es un poquito más larga. La pregunta es una pregunta también breve: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Así que fijaros que en tres líneas Santiago está hablando del afligido, Santiago está hablando de la persona alegre, y Santiago está hablando del enfermo. Tres líneas, tres tipos, tres personas, tres situaciones diferentes. El afligido, el contento y el enfermo. ¿De qué clase de enfermedad está hablando aquí Santiago? Porque está diciendo: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿A qué se refiere Santiago exactamente con esta palabra, con enfermedad? La palabra griega, que en nuestras versiones se traduce como enfermedad, en el original es el verbo asteneo, que se puede traducir también como débil. Es decir, Santiago está hablando de una persona que está débil.
Es decir, Santiago está diciendo que sabemos que los creyentes en este momento están en la dispersión, están pasando por momentos de prueba, están sufriendo, están con la persecución, están de un sitio para otro, están en un momento muy, muy complicado y están pasando diversas circunstancias, ninguna buena. Todas las circunstancias que están pasando son circunstancias malas. Y entonces, ¿qué es lo que produce eso en estos creyentes? Una debilidad física, digamos. Una debilidad física, y esa debilidad física le produce una enfermedad que necesita atención médica. Esa debilidad le produce una enfermedad que necesita atención médica. Esto es lo que está hablando Santiago. Lo que está hablando Santiago. La persona está débil y a consecuencia de esa debilidad, pues le ha entrado, tiene una enfermedad. ¿Qué debe hacer el enfermo creyente? ¿Qué debe hacer la persona que está enferma, que está débil y a consecuencia de eso ha tenido una enfermedad? ¿Qué debe hacer? Y Santiago responde, llame a los ancianos de la iglesia. Es decir, cuando una persona, un creyente, está en enfermedad, el creyente puede y debe llamar a los ancianos, a los pastores, a los responsables de la iglesia. El verbo llamar aquí, en el griego, en el original, es proskeleo, que literalmente significa solicitar la presencia de. Es decir, los que están enfermos deben de solicitar la presencia de los ancianos. Son ellos los que deben de solicitar la presencia de los ancianos, de los pastores. No son los ancianos los que toman la iniciativa. No son ellos, los pastores, los que toman la iniciativa, sino que son los enfermos los que toman la iniciativa. Y esto es importante, muy importante, porque el orden aquí es importante. El creyente es el que tiene la convicción y la necesidad de que sus ancianos salgan por ella. Si tú estás, o por él, si tú estás en la cama, estás débil, tienes una enfermedad, y tú dices, yo no puedo ir a la iglesia, yo no puedo reunirme con mis hermanos, pues entonces, ¿qué es lo que hago? Que los ancianos vengan a mi casa a orar por mí. Que los ancianos vengan a mi casa a orar por mí y a ver, para que el Señor me ayude, me sane también en esta situación de enfermedad, de debilidad. Así que, en este caso, la responsabilidad de la acción y de lo que va a ocurrir descansa en la persona que está enferma. Que al estar enferma, pues pide la presencia de los responsables espirituales de la iglesia. ¿Para qué el creyente enfermo llama a los ancianos? Pues lo dice también el texto, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Oren con él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Se entiende por el propio ministerio, por la propia responsabilidad, se entiende a la luz de la Biblia que los ancianos, los pastores, los obispos, los responsables de la iglesia deben ser hombres de oración. De hecho es uno de los requisitos, que sean hombres. Los apóstoles, si recordáis en el capítulo 6 del libro de los Hechos, cuando se formó los primeros diáconos, ellos dijeron, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los diáconos se encargarán de lo que es los asuntos materiales, pero nosotros seguiremos el ministerio de la oración y de la predicación de la palabra. Los ancianos, por su propio trabajo, por su propio ministerio, por el llamado de Dios, deben de ser hombres de oración. Si no son hombres de oración, algo falla, algo no va bien, porque una persona puede enseñar bien, predicar bien, aconsejar bien, tomar buenas decisiones, puede haber un buen equipo de responsables de la iglesia, pero si no se ora por la iglesia, si no son hombres que como Santiago ocurría, que nos llama la atención sobre la oración, y él era considerado un hombre de oración, Santiago, rodillas de camello se le llamaba, porque era un hombre de oración, pues algo falla. Por lo tanto, es natural que dentro del ministerio de los pastores, de los ancianos, una de sus responsabilidades más importantes es orar, y los creyentes deben de saberlo. Las personas deben de saber que los responsables cada día oran por la familia, por la iglesia, por personas particulares, por matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí está todo más o menos claro. Aquí está todo más o menos claro. Y ahora Santiago dice una cosa que no es fácil de entender, sobre todo desde la perspectiva occidental. Desde la perspectiva oriental, quizá, pero desde la perspectiva occidental es difícil de entender. Y Santiago dice, ungiéndole con aceite.
la persona enferma llame a los ancianos y los ancianos le unjan con aceite. Es interesante el tema del aceite. Mirad, os voy a leer una cosa de este libro, es un comentario de William Barclay sobre... William Barclay tiene 13 todo un comentario entero al Nuevo Testamento, en diversos, tengo todos los comentarios, y hay un comentario de él a ese texto que lo quiero leer porque creo que es muy clarificador. Dice así: dice: otra característica notable de la iglesia primitiva era que era una iglesia sanadora. En eso heredó la tradición del judaísmo. Cuando un judío estaba enfermo, iba al rabino antes que al médico, y el rabino lo ungía con aceite, que el médico griego Galeno llamaba la mejor de todas las medicinas, y oraba por él. Pocas comunidades habrá habido tan pendientes de su enfermo como la iglesia primitiva. Justino Mártir escribía que los cristianos curaba a innumerables endemoniados que los otros exorcistas habían sido incapaces de curar, y todos los tratamientos habían resultado ineficaces. Irineo, escribiendo ya avanzado el segundo siglo, nos cuenta que los enfermos se curaban mediante la imposición de manos. Tertuliano, que escribe a mediados del siglo III, dice que nada menos que el emperador romano Alejandro Severo fue sanado mediante la unción que le administró un cristiano que se llamaba Torpacio, y que por gratitud a este le tuvo de huésped en el palacio hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte. La Iglesia usó la unción regularmente durante siglos como un medio para sanar a los enfermos. De hecho, es importante notar que el sacramento de la unción se aplicaba siempre en los primeros siglos para efectuar la curación, no como una preparación para la muerte, como se practica ahora en la Iglesia Católica Romana. Fue en el año 352 después de Cristo cuando este sacramento se convirtió en el de la extremaunción o viático, que tiene por objeto preparar al paciente para la muerte. La Iglesia se ha cuidado siempre de sus enfermos y siempre ha tenido el don de la sanidad. A mí me parece muy clarificador esto. Me parece muy clarificador, por ejemplo, el tema que lo último que he leído de cuando una persona está enferma y va a morir, va el sacerdote, lo unge con aceite esperando que se vaya a morir, cuando realmente era todo lo contrario, cuando el aceite siempre era a orar para los enfermos para que se sanara. Y es en el año 852, fijaros, cuando se dice todo lo contrario. Pero la experiencia de los primeros cristianos era el de orar por los enfermos. ¿Qué os parece lo que ha leído? Hasta un emperador se sanó, y el emperador tuvo a ese cristiano en el palacio todo el tiempo que vivió. Son datos importantes, porque a veces pensamos que la iglesia primitiva era una iglesia cantarina, una iglesia que alababa, una iglesia que predicaba, una iglesia que era misionera, etcétera, etcétera. Pero la iglesia también era una iglesia sanadora, una iglesia que creía en los milagros, una iglesia que oraba por sus enfermos y ungía con aceite a sus enfermos también, para sanarlos. Aquí surge una pregunta que yo creo, a ver qué pensáis vosotros en cuanto a esta pregunta. ¿Qué es más importante, la oración o ungirlo con aceite? La oración. Yo creo, Pedro, que está bien la oración y ungirlo con aceite, pero si no hay fe en el que está ungiendo y en el que está siendo ungido, yo creo que eso no vale para nada. Es lo que yo pienso. Porque, vale, la oración es importantísima, el ungirlo con aceite, pero si esa persona no va con fe y el que lo está haciendo a la vez tampoco tiene fe, de nada sirve. De nada sirve. Exactamente, es un ritual. Muy bien, más respuestas. ¿Es más importante el aceite o la oración? Yo creo que la oración. La oración. Yo por si acaso me tomo aceite por la mañana. No, pero yo te iba a preguntar, Pedro, esto es personal, yo te iba a preguntar cuando has comentado el tema de este hombre no me acuerdo del nombre, Miguel Ángel. Miguel Ángel.
cuando tú te enteras que no tienes cáncer, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cuál fue tu reacción? Personalmente, es decir, supongo que darías gracias a Dios, bien, gracias a Dios, pero personalmente, ¿qué pensaste? ¿Qué pensaste tú? Es decir, jolín, pues, no sé qué pensaste, ¿funciona? El poder de la oración. El poder de la oración, o no sé qué se te pasaría, porque yo te estaba escuchando y digo, cuando escucha del médico no existe ya el cáncer, ¿qué se le pasaría a estas 3 personas que estaban ungiendo a este hombre? Y pensé en ti, ¿qué pensaría Pedro en aquel entonces? ¿Te acuerdas qué pensaste? Bueno, han pasado muchos años, literalmente yo no recuerdo muy bien cómo me pude sentir, pero sí creo recordar que hubo como 2 conceptos, como 2 ideas, como 2 sentimientos. Una de una inmensa alegría, porque además la relación que teníamos con Miguel Ángel fue muy buena. Estuvimos en su boda, era muy buena la relación que teníamos con él y con su esposa. Entonces para mí fue de alegría, de mucha alegría y de una inmensa sorpresa. Porque de pronto te das cuenta que tú lo haces, pero es como cuántas veces hemos comentado de cosas que el Señor no responde y el Señor responde y nos quedamos así. Sí. Ah, esto funciona. Pues sí, esto funciona. Esa para mí fue un reto a mi fe. Un reto a mi fe fue, por una parte, una inmensa alegría, por una parte, un tirón de orejas de parte de Dios. Yo lo hice con fe, oramos, los 3 estuvimos allí, estuvimos orando, pero fue como decía el Señor, cree, Pedro, cree. A partir de ese momento, el Señor me enseñó mucho, cree. Y yo lo hice con fe, pero claro, te quedas siempre con un poquito con ¿qué ocurrirá? Pero al final, el Señor, y después reconocer que yo no era nada y que toda la gloria se la llevaba Él. Porque a veces este tipo de cosas lo que puede ocurrir es que nos podemos pensar, podemos creer que somos súper espirituales, o que tenemos un cierto poder, o que digamos, tenemos más fe que los demás. Por eso he dicho lo de esta hermana, que oré con ella, también oramos y le puse el aceite en la espalda. Por eso lo he dicho, porque ahí no ocurrió nada. Entonces, a veces pasa que pasan este tipo de cosas y nos creemos ya los reyes del mambo. Y no, somos siervos nada más. Y al final el que responde y el que hace las cosas es el Señor. Entonces, fijaros que aquí, realmente a la pregunta de qué es más importante, si la oración o ungirlo con aceite, la respuesta la da el versículo 15. El versículo 15 es muy claro. Dice, y la oración de fe, que va un poco también en la línea que estaba diciendo Mari Carmen, y la oración de fe salvará al enfermo. Es decir, ¿que es más importante la oración que el aceite? No, es más importante la oración. Pero la oración tiene que tener un ingrediente, y ese ingrediente es la fe. Si no va acompañada de fe, tanto del que pone el aceite, del que ora por el enfermo, como del enfermo, como hemos visto en otras ocasiones, si se sana es por la pura gracia de Dios, porque Dios lo usa todo y Dios pone, pero no va a haber una respuesta como si tuviese tanto el enfermo como el hermano que los hermanos que unge con fe. Entonces, ¿qué es más importante? Por supuesto, la oración. Las oraciones de los responsables, de los ancianos, con fe. Aquí, dentro del texto, hay también otra cosa que tenemos que considerar. ¿Por qué habla del aceite? ¿Por qué dice que hay que ungirlo con aceite? ¿Por qué? ¿Por qué no ungirlo con barro? ¿Por qué no poner la mano directamente? ¿Por qué no hacer un curso de sonido? ¿Por qué dice que hay que ponerle con aceite, ungirle con aceite? ¿Por qué el aceite? Yo David también lo decía, en mi cabeza con aceite. ¿El qué? Porque David también lo decía. Unge mi cabeza con aceite, digo perfecto. Porque es sanador, el aceite es sanador. Pues van por ahí un poquito los tiros, efectivamente. Fijaros que en cuanto Galeno, que hemos leído, el gran médico, Galeno, decía que el aceite era fundamental para la medicina, era muy importante para la medicina.
sobre todo en aquella época. En aquella época, después ha habido muchos descubrimientos, pero en aquella época el tema del aceite era un tema que se relacionaba también, no solamente con la unción, porque tomamos al Antiguo Testamento, los sacerdotes se ungían con aceite, los reyes se ungían con aceite, pero era más el hecho de ungir con aceite para el ministerio, no era tanto por la enfermedad. Sin embargo, aquí lo que está hablando es de ungirlo con aceite por el tema de sanarlo, de sanar a esa persona. Y es interesante, hay algunas opiniones, opiniones para todos los gustos, como siempre ocurre con el tema este del aceite. Por ejemplo, en el comentario bíblico Moody dice, el comentarista dice que es mejor entender su empleo como ayuda para la fe. Es mejor entender el empleo del aceite como una ayuda, como una visualización de la fe, como un bastón, como algo que nos ayuda. Como un símbolo, ¿vale? Algo parecido, ¿sí? Como un símbolo de la fe. De hecho, hay mucha gente que piensa que el aceite es como una especie de símbolo del poder del Espíritu Santo a la hora de sanar, porque tampoco olvidemos que el Espíritu Santo es el que unge también, ¿no? Entonces, muchas veces algunos piensan que es como un símbolo, como eso, ¿no? Otros en el comentario exegético explicativo de la Biblia dice que es una señal propia en la operación de curas milagrosas, es como una especie de señal el aceite. Yo no lo creo tampoco, porque el Señor puede usar cualquier cosa como señal, no hace falta que sea aceite. El Señor puede usar el agua, puede usarlo, la saliva, le puede usar como señal, no hace falta que sea solamente el aceite. Pero bueno, es una opinión también de otros hermanos, ¿no? Y aunque es verdad que el aceite era usado literalmente, como un poco la línea que está diciendo ella, Nuria, también tenía un significado espiritual. Y el aceite tenía un significado en ese sentido de sanidad, pero tenía también un significado espiritual, puesto que el énfasis del pasaje no radica en el aceite, sino en la oración. En la oración de los ancianos con fe. Y es interesante, fijaros que dice en el nombre del Señor, es Dios quien lo levanta. Es Dios quien lo levanta, es el Señor el que hace la sanidad. No es tanto ni el hombre que ora, que tiene que orar, ni el enfermo con su fe, ni el aceite. Al final de todo eso, como una suma, el Señor responde a la oración y es el Señor el que sana a esa persona. Y el Señor lo levantará. Y esto es interesante, hermano. El Señor, tú unges a una persona y el Señor levantará a esa persona. Puede ser un símbolo del poder de Dios, sí. Puede ser un símbolo de la unción del Espíritu Santo, sí. Está esta posibilidad. Ahora bien, a mi entender, y como también ha dicho Nuria, a mi entender, realmente aquí siempre se ha dicho y se sabe que el aceite de oliva tiene propiedades medicinales. Y eso lo usaban los romanos, lo usaban los judíos, lo usaban los egipcios, lo usaban los babilonios. O sea, en las culturas antiguas el aceite era considerado como una propiedad, como una medicina. Y esto era muy común entre los judíos. Se usaba como medicina para combatir malestares físicos que iban desde dolores de cabeza hasta ciertas enfermedades o heridas en la piel o grietas en la piel, ¿no? Mirad lo que dice Lucas en el capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 34. Lucas capítulo 10, versículo 34, un texto muy conocido. Quien lo tenga lo puede leer. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Muy bien, ¿lo puedes volver a leer? Sí. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Todos conocemos esta parábola, es una de las palabras más conocidas de Jesús, la palabra del buen samaritano. Aquí hieren a una persona, a un judío y un samaritano que iba por allí. El sacerdote pasa, no lo cura, el levita pasa, no se preocupa por él, y pasa un samaritano, que los samaritanos y los judíos no se tragaban y se odiaban, y lo ve
y movido a misericordia, se acerca al herido, venga a sus heridos, echándole aceite y vino. Aceite y vino. Es lo que dice el texto. Echándole aceite y vino. El vino también tiene propiedades terapéuticas, también a veces a lo menos alguien se puede, algo ocurre, muchas veces cuando nos quemamos nos echamos agua y tal, pero también se puede echar un poquito de vino. Entonces, aquí se le echó el vino, depende un poco de las heridas que tuviese también el hombre, pero se le echó también aceite y vino. Por lo tanto, aquí encontramos una persona herida que el samaritano le echa aceite para curarla. Marcos capítulo 6, versículo 13. Marcos capítulo 6, versículo 13. ¿Quién lo tiene? Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y no sanaban. Muy bien, aquí Jesús le dice a los 12 discípulos y predicar el Evangelio y hacen una campaña. Y van los 12 discípulos por un tiempo, salen de estar con Jesús y van por los sitios, por los lugares predicando. Y una de las cosas que hacen es que echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. Fijaros, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Por lo tanto, fijaros que encontramos en los evangelios dos ejemplos de usar el aceite para la sanidad. El ejemplo del buen samaritano y el ejemplo de los discípulos cuando iban por los lugares y estaban ungiéndolos con aceite a los enfermos y se curaban. Y se curaban. Este es un dato importante. A mí personalmente, no sé a vosotros, pero a mí es la interpretación que más me encaja, que se usaba el aceite por sus propiedades medicinales, por sus propiedades terapéuticas. Aún hoy en día, aquí tenemos a un enfermero, ¿qué es lo primero que se le hace a un bebé cuando llora? ¿Qué es lo que hacía cuando tiene dolor de barriguita y tal? Se le pone el aceite. Yo recuerdo cuando un bebé se ponía, en la fantasía se ponía, y se le ponía aceite en la barriguita. Cuando un bebé no podía obrar, se le ponía aceite, se le juntaba el aceite de oliva para que pudiese obrar. Tú dices después, eso está bien, eso es científico, pero se hacía, se hacía. Y cuando el dolor de barriguita se le ponía también a los bebés para aliviarle con ese dolor o para que pudiese... Pero es algo de aquí, que yo nunca escuchaba eso hasta llegar a España, pero ella está diciendo es igual donde vive, que recomienda aceite por muchas cosas. Pero yo no sé la cantidad de veces que gente me dice, echa un poco de aceite para allá, que si te duele eso, pero yo antes de llegar aquí nunca escuchaba eso. Claro, se nota también aquí la diferencia de cultura, claro. Y la diferencia, porque claro, todo esto que estamos viendo tiene que ver, lo que hemos hablado, con la cultura mediterránea. Sí. O sea, todos los fenicios, los árabes, todo. Entonces, claro, Estados Unidos pues no. Entonces, se nota. Pero allí hay y aquí pero es todo, o sea, pueblos como los judíos, como los musulmanes, como los árabes, como los egipcios, el Mediterráneo, todo, no solamente el aceite servía para la comida, sino que también tenía esas propiedades medicinales, terapéuticas. Por lo tanto, claro, por eso allí no se escucha tanto, pero en países como Túnez, como España, como cualquier país de Europa, pues y del Mediterráneo todavía se sigue haciendo, ya no a una gran, pero todavía se sigue. Ahora, por ejemplo, el tema de la comida, cuando yo era pequeño, no sé ahora, pero cuando se mandaba aceite de ricino. Se mandaba aceite de ricino para limpiarse por dentro y tal, ¿no? Entonces, y eso ahora lo mandaban los médicos, lo mandaban los médicos. Entonces, por eso pienso que cuando dice Santiago esto, está hablando desde el punto de vista de que el aceite también tenía propiedades medicinales, ¿no? y terapéuticas. Ahora,
Una cosa que también se plantea aquí es cómo se debe de emplear, cómo se debe de hacer la unción con aceite. Si yo empleo la unción con aceite, ¿es una garantía de que la persona se sane? No. Ya me gustaría decir que sí. No es una garantía que la persona se sane. A veces podemos decir, como me pasó a mí con esta hermana que se llama, que es diaconisa, que se llama Josefa, una mujer fantástica. Esta mujer tuvo fe, sí. Nosotros tuvimos fe también, pero no se curó. La espalda le sigue doliendo. Y mucho. Entonces, ¿ahí qué pasó? Y sin embargo, por ejemplo, con Miguel o con Lucy, sí. Pues al final es el Señor el que sana. Si tú te vas a la Biblia, yo no recuerdo, no sé si vosotros que conocéis muy bien también la Escritura, ¿hay algún ejemplo de que Jesús sanara con aceite? Yo no lo recuerdo. Yo tampoco. No Yo recuerdo. lo decía ahora, digo, yo no recuerdo. Jesús, los discípulos sí, lo hemos visto. Los discípulos sí, pero Jesús nunca sanó con aceite. Y es interesante porque Jesús usó el barro. Jesús usó la saliva. Para meter un dedo. Jesús usó varias maneras para sanar. Sin embargo, no hay ni un solo texto de que Jesús usara el aceite cuando sanaba. Hasta nada, utilizar nada. Nada, claro, también. Solamente su Vete que ya se sanaba, efectivamente. Vuélvete que ya se... Efectivamente, sí. En los Hechos de los Apóstoles tampoco. En la historia que tenemos del desarrollo de la Iglesia cristiana primitiva tampoco hay un solo ejemplo de que se usara el aceite. El apóstol Pablo tampoco. Y no olvidemos que Pablo es el hombre, el escritor que más habla de las sanidades y que en las listas que da, él habla de sanidad y de los milagros. Sin embargo, él no usa, o no lo sabemos porque no está registrado, no usa Pero aceite. pero si le recomienda a Timoteo que se... Sí, ahora lo veremos. No era aceite, era vino, sí. Entonces, no se dice exactamente que en la Escritura todos los casos de milagros y sanidades tuviese implicado el aceite. Lo que se nos dice, lo que dice Santiago es que la persona, el creyente que está enfermo, que está débil y está enfermo, si quiere y bajo su responsabilidad, llama a los ancianos y los ancianos deben de ir. Los pastores deben de ir para ungirlo con aceite. Esa es la responsabilidad. Eso es lo que nos enseña, lo que tiene que ir con un vasito, con una botellita o tal, para ungirlo con aceite. Vuelvo otra vez a preguntar, ¿es una garantía que se cure? No es una garantía que se cure. Mirad lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 27. Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 27. ¿Quién lo tiene? Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 27. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Muy bien, fijaros que dice el texto que Epafrodito estuvo enfermo a punto de morir. A punto de morir. Y aquí no se dice, se sobreentiende que pues, evidentemente Pablo oró por él, pero fue Dios quien lo sanó. Fue Dios quien lo sanó. Aquí no se dice que Pablo lo quiera, ni se dice que es por la oración de Pablo. De hecho, lo que se nos dice es que este hombre estuvo a puntito de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y Pablo reconoce que no solamente de él, sino también de él, para que no estuviese más triste de lo que ya estaba, ¿no? Por lo tanto, aquí había un hermano que estaba enfermo, pero no se curó, no lo curó, aunque se sobreentiende que él podía orar por él. Según Timoteo, capítulo 4,
Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. ¿Quién lo tiene? Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Muy bien. Erasto, uno de sus colaboradores, se quedó en Corinto. Y a Trófimo, que también era uno de sus colaboradores, dejé en Mileto enfermo. ¿No había orado Pablo por este hermano? Por supuesto que había orado. Sin embargo, no se sanó. No se sanó. Pues, así que fíjate que tenemos dos ejemplos: Epafrodito, que se quedó enfermo y que el Señor lo levantó, lo sanó. Aquí este hermano también, y el propio Pablo. Pablo tuvo un problema grave en su físico, en su cuerpo. Y sin embargo le dijo al Señor: Señor, quítame esto, y el Señor no se lo quitó y le dijo: bástate mi gracia. ¿Podía haber el apóstol Pablo orado por su sanidad? Sí, seguro que oró, y de hecho oró, pero el Señor, dentro de su voluntad, en aquel momento no estaba eso. Y Pablo tuvo que enfrentar en su vida esa situación que le hacía depender más de Dios, que posiblemente Dios no lo respondió por eso, pero le hacía depender más de Dios y ver que en su debilidad era más fuerte, porque el Señor le daba la fortaleza. La serie está hecha cuando Santiago el menor le dice que por qué no le ha quitado a él la cojera. Dijo el Señor: porque quiero que estés así, como diciendo, para que detengas todavía más de Dios. Sí, pero sí, a mí aquello me conmovió muchísimo. Sí, sí. Porque él le dijo: ¿por qué no me has sanado a mí cuando has sanado a tanta gente? Sí. Así que fíjate que Pablo oró por Epafrodito, claro que sí. Pablo oró por Trófimo, claro que sí. Pero no siempre es una cosa de que es una garantía, sino al revés. Eso es lo que ¿qué es lo que tenemos que hacer los creyentes? Si yo estoy enfermo y delante de Dios no puedo moverme, estoy en casa y tal, llamo a mis responsables espirituales. Y esos responsables espirituales no deben decir, no voy, porque forma parte de su responsabilidad y de su ministerio, porque deben de ser hombres de oración y de fe. Pero esas personas van y oran con fe por él. Ahora, después es el Señor. O sea, después, y aquí no hay contradicción con ninguna. A veces te escuchas a la persona decir: bueno, vamos a orar por sanidad. La voluntad de Dios. Creo que es muy diferente a decir: vamos a orar con fe. Una persona debe de orar con fe, poner toda su fe. Y después saber que al final Dios va a responder o no. Pero la voluntad de Dios también es sanar, no lo olvidemos tampoco. Entonces, el creyente debe de estar orando con fe y descansar plenamente en lo que en el Señor. El Señor dirá: lo sano, conforme a su plan, conforme a su propósito, lo sano o no. Pero nuestra responsabilidad es orar con fe, y el enfermo también. Y usar el aceite, no porque el aceite lo vaya a curar, sino porque realmente es una forma, digamos, de lo que llamamos como un simbolismo, como algo terapéutico también con respecto al poder de Dios. ¿Cómo se debe de hacer esto? O sea, cuando una persona está enferma y dice que me ungo con aceite, ¿cómo lo hacemos? Porque la Biblia no dice cómo tenemos que hacerlo. ¿Cómo se unge una persona con aceite? Lo metemos en una olla con el aceite, metido una. ¿Cómo lo hacemos? Yo vi aquí a Ani, la mujer de Domingo, que lo ungieron con aceite, y fue un poquito de aceite en la cabeza, lo que le echaron. Yo en película que he visto es un poquito que cae el aceite. No, pues a ella fue un poquito. No, yo he visto que caía por la cara, ¿Y qué tipo de aceite? ¿Y qué tipo de aceite? No, oliva machacada, como Ya. siempre. Sí, no, porque aquí también, como nos gusta tanto a los clientes, este tipo de cosas, no, aceite de oliva, no, aceite de Córdoba, no, aceite de Jaén, no, aceite de Sevilla, no, aceite de Guerrero. En fin, hasta eso podemos llegar, no digo que lo hagamos, pero no me extrañaría. ¿Tú ibas a decir algo? A mi madre la unieron en la frente, se lo echaron en la frente. Yo creo, hermano, como realmente la palabra de Dios, la palabra de Dios no nos dice exactamente cómo. Entonces,
Hay varias interpretaciones a la hora de ungir con aceite. Podemos llenar todo el cuerpo de aceite. Eso sería una forma. Llenar el cuerpo, incluso si se echa el aceite, como la barba de Aarón, si se echa el aceite va cayendo también. Si se echa en una proporción grande, el aceite va derramándose. Se puede ungir sobre la cabeza, se puede ungir sobre la frente, se puede ungir sobre la parte del cuerpo que la persona está enferma. A mí, yo por ejemplo, con el tema del lucir, lo que se hizo fue, yo le eché aceite en la oreja, no para que entrara, sino con cuidado, para que tampoco el aceite entrara. Entonces, yo creo que la verdad, como no sabemos muy bien cómo se tiene que hacer esto, creo que lo más práctico, lo más así, es que llegado el momento, sean los ancianos que van ahora los que en ese momento hagan lo que crean oportuno. Si el dolor es en el pie, no creo que se le vaya a echar a la cabeza el aceite, tendrá que echar el dolor del pie o en la mano, ¿no? Entonces, los ancianos que vayan, pues que hagan lo que crean más correcto en ese momento dado. No creo que haya una norma, porque la Biblia no lo dice, de cómo aplicarlo. Sí aplicarlo y que los responsables sean Dios les dé sabiduría para saber cómo hacerlo. Y fijaros que después dice, y también entramos en un tema complicado, después dice, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Echamos el aceite, y si hubieran cometido pecados le serán perdonados. ¿Esto qué significa? ¿Qué tiene que ver la oración? ¿Qué tiene que ver el aceite con el perdón? Puede ser Por la esa- enfermedad que por la decía que la enfermedad puede dar haber por el pecado. Como decían, ¿qué habrá hecho el padre que qué ha hecho él para que esté enfermo? Las dos lo habéis dicho. ¿Alguien más? ¿Alguno que quiera decir algo más en cuanto con respecto a esto? Me hace pensar en la historia en que los amigos llevan al paralítico y en vez de sanarlo, que Jesús dice que tus pecados están que son perdonados. perdonados. Pues te hace pensar bien, porque ahí el Señor lo sanó físicamente y le sanó también el alma. O sea, ahí fue efectivamente el cuerpo y el alma lo que el Señor sanó y lo que el Señor restauró. Pero cuando el Señor sanaba, en algunos de los pasajes decía vete, Y no peques más. La mujer, por ejemplo, que fue acusada de adulterio, vete y no peques más. No vuelva a hacer. Muy bien. ¿Quiere decir Santiago con esta expresión, si hubiera cometido pecado le serán perdonados? ¿Quiere decir Santiago que todos los enfermos son todas las enfermedades son producto del pecado? No, pero algunas hay enfermedades sí. que se las va el pecado. Claro, algunas sí. Por ejemplo, el fumar le puede venir mal a una persona, de corazón, de pulmón, de todo. Efectivamente. La bebida, pues le puede dar una cirrosis Hay hepática. muchas enfermedades por causa del Es pecado. que, Efectivamente. La droga te puede volver loco. Efectivamente. Sí. Sí. O sea, bíblicamente hablando, en buena teología bíblica podemos decir que es cierto que el pecado es el causante de todas las enfermedades. Eso es cierto. De ahí la Biblia nos lo dice muy claro. El pecado es el causante de todos los males, de todas las enfermedades. Eso es así, la Biblia también lo dice claramente. Pero, sabiendo esto, también sabemos que estamos, por el pecado, estamos sujetos, y nuestro cuerpo está sujeto a enfermedades. ¿Cometió Job algún pecado para que tuviese esa prueba? No, porque era un hombre cabal. Y justo, y recto, y temeroso de Dios. Job no tuvo un pecado, que se lo decían los amigos. Eso, que se lo decían sus amigos. Examínate qué has hecho. Y él mismo decía, Ráscame mejor. entonces, pero Job no cometió ningún pecado que le produjo esa enfermedad o todo lo que le ocurrió. Al contrario, antes tú has puesto el ejemplo de Timoteo. Timoteo era un hombre débil y era una persona delicada. ¿Y qué es lo que le aconsejaba a Pablo a Timoteo? Un Un poquito de vino. en la comida, Un poquito de vino. ¿Era pecador Timoteo? No.
Al revés, cuando tú lees la biografía de Timoteo, es para quitar el sombrero. Era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Y Pablo le dio unas misiones tremendas. Pues era un hombre de Dios. Pero tenía enfermedad. Estaba y entonces le dio otra cosa que en aquella época se daba mucho. Y todavía hoy en día. Todavía hoy en día se dice que un poquito de vino alegra el corazón y es bueno para el cuerpo y es bueno. Bueno, y hay gente que dice que un chupito de whisky todos los días también es bueno, pero bueno. También, sí. Es verdad. Y sí, un chupito de whisky es bueno para el corazón y tal. Entonces, hay bebidas que son, y Pablo le decía a Timoteo, a consecuencia de tus enfermedades, tú tómate un poquito de vino. Claro, la cosa es que cogemos el texto y no decimos un poquito, decimos, tómate una botella de vino. No, eso no digo que Pablo, ¿no? Entonces, se usa, ¿era un pecador? No era un pecador. No era una persona que cometiera pecado a propósito, como Job. Sin embargo, tuvieron enfermedades. Hay un comentarista que dice, debe aclararse enfáticamente que no toda enfermedad física es producto de problemas espirituales. Hay anomalías en el cuerpo humano que son de carácter estrictamente físico. Y tú has puesto algunos ejemplos. Y es así. O sea, cuando tenemos excesivos ataques de ira, eso puede derivar a una subida de tensión o a un ataque al corazón. Cuando una persona está... el tema de las drogas, el tema de consumir demasiado alcohol, el tema de comer mucho, de la glotonería, eso produce una serie de enfermedades a corto y a largo plazo, porque uno no cuida su comer. Puede subir el colesterol, puede subir el azúcar, la tensión, etcétera. Cuando tenemos resentimiento o amargura que no son sanadas, y lo tienes ahí, como te va acá comiendo. Hay personas que tienen resentimiento contra su padre toda la vida, y lo tienen ahí. Hay personas que están amargados contra alguien que le hizo daño y llevan 25 años con esa amargura. Y eso está ahí. La amargura, el resentimiento, la queja, la venganza, esas cosas producen daños físicos, daños mentales. Y ante eso, lo que está diciendo Santiago es la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Pero se refiere a ese tipo de cosas que se van larvando, que se van haciendo en nuestras vidas, que no encuentran un perdón, no sale y eso nos va carcomiendo por dentro. La envidia, ese tipo de cosas que no le damos importancia en el siglo XXI, que parece que no son importantes y son tremendamente importantes para nuestra salud. Pero hay que tener, como bien dice, del pecado viene la enfermedad, viene la muerte, vino la muerte. Pero hay que tener mucho cuidado con este aspecto porque hay bebés que nacen ya con la enfermedad, porque nacen genéticamente porque tienen la enfermedad y ese bebé no le ha dado tiempo a pecar, ¿no? Pero viene con la simiente de Adán, ya viene con el pecado, ¿vale? Pero no le ha dado un tiempo a pecar. Es humano y tiene la posibilidad de enfermar o no, ¿no? Es cierto que hay enfermedades que nos las provocamos nosotros mismos por ciertos pecados, pero no sé, si tú no hace falta que te alimentes de muchas cosas. Por ejemplo, hay personas que no comen nada de fruta y el no comer fruta te puede derivar a una enfermedad y no estás cometiendo un pecado y estás comiendo otro tipo de cosas, pero no comes fruta. No sé si me estoy explicando. Entonces hay que tener cuidado, pero lo has dicho muy bien. Me encanta, el pecado es la raíz de la muerte y de la enfermedad. Eso es la raíz. Pero no, un bebé viene con la simiente de Adán ya porque es humano y nace en pecado, porque nace en pecado. Entonces, pero no ha cometido, no sé si me estoy explicando. Por eso que hay que tener mucho cuidado el tema de algo habrá hecho. No, vale, no es el caso. es que es muy fácil. No, pero no es el caso. Hay enfermedades por el ambiente que vivimos, la atmósfera,
Sí. La contaminación de los alimentos, hay muchas enfermedades que las personas no lo buscan porque sea un vicio de tabaco o de bebé. Mira, el otro día, por ejemplo, una compañera me comentó, mi padre, su padre, el padre de la compañera, ¿no? Muy sano, tan sano que, bueno, ni fumaba, ni bebía, era de pueblo, pero tuvo la mala suerte de beber todos los días a lo largo de su vida de una fuente que tenía plomo. Los tubos eran de plomo. Y murió del plomo. Él buscó, no, él desconocía que tenía plomo, pero se bebió y pues ahí está. Pero eso son consecuencias de vivir en un mundo bajo pecado. Claro, Bajo pecado. claro. Porque es como cuando tomamos, tú has puesto bien el ejemplo antes de una persona que a lo mejor no come vegetales, o no come verduras, o no come fruta. Y a lo mejor resulta que se enferma porque no tiene una comida equilibrada, vitaminas adecuadas para su cuerpo. Pero también ahí tú ves, por ejemplo, vamos a comprar, vamos a un supermercado y compramos lo que sea, una tarrina de algo. Y ahí también entra ya el pecado, aunque no lo veamos, porque al menos está conservante tal y tal, con tal. Y eso al final las empresas lo hacen para vender, las empresas lo hacen para que se conserve, pero lo hacen económicamente y no hagan dinero, pero lo que estamos comiendo no está bien, no es bueno para la salud. No tienen eso. Y entonces no estamos pecando, pero lo que estamos haciendo es producto del pecado, porque hay gente que se está forrando y hay personas que están haciendo cosas, y yo entiendo también, porque somos millones, miles de millones, y hay que comer, eso lo podemos entender. El otro día escuché, ya que terminé, se lo dije a Xavi, en la radio decían, hablaban de España, no estamos hablando de Europa, no estamos hablando de Canadá, no estamos hablando de Estados Unidos, hablaban de España, que decían que a la hora de la comida, de cada 3 españoles, 2 comían fuera de casa y comían ese tipo de comida. Cada vez se está poniendo más las comidas congeladas, que tú lo compras, lo calientas y cada vez más. Porque el nivel de vida, la forma que tenemos de vida es así. Tenemos 1 hora para comer y tal. Entonces, de cada 3 españoles, 2 compran comida en el supermercado y se lo comen. Eso es terrible. Entre otras cosas porque antes el tema de estar tranquilo en la casa, el comer con tu familia, charlar y tal, la digestión, el comer con tranquilidad. Hoy no hacemos ya la digestión y comemos como los pavos, que no sé cómo comer los pavos, pero comemos como los pavos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener cuidado porque no estamos pecando, pero todo eso es producto del pecado. Y ya por supuesto cuando ya lo hacemos queriendo, droga, alcohol, tabaco, sustancias que no son buenas, el estrés que también produce enfermedades, la ira, la envidia, los celos, amargura, que producen enfermedades que no se ven, pero están ahí, y te producen cosas malas en el cuerpo y en la mente. Por lo tanto, hermanos... Pero te voy a decir una cosa, lo de las enfermedades. Yo, por ejemplo, la mía, ya hay encuestas que dicen por la forma de vivir, la alimentación, verás que fumamos de joven, pero comer, no he bebido, y yo digo, ¿cómo me tocó que por lo que yo hice en la alimentación y en la lumina, ni bebía, ni fumaba, ni nada, y me tocó. Sí, sí. Mi Martín, Carrillo, lo que fumaba y sí. se murió con 99, ¿no? 98, 99 años y fumaba todos los días. Y no paraba. Pero fíjate, yo por comer sano me entró una bacteria, el Helicobacter pylori, que eso está en las verduras, fíjate, yo las lavaba bien y todo. Pero venía en una de las verduras, me lo dijo el médico, y eso es un gusano que después se te cría dentro en el intestino y en el estómago y te corroe el estómago. Sí. Me tuvieron que poner antibióticos por hora mediodía, antibióticos diferentes por la noche. Bueno, antes él ha puesto ante un buen ejemplo, triste, pero es un ejemplo que todos los días lo vemos. ¿Tiene culpa un bebé? No. Un bebé no tiene culpa de nada. Ha nacido a un mundo
y a los pocos días muere. Ese bebé no ha pecado, ese bebé no ha pasado nada, pero muere porque estamos en un mundo de pecado, y en un mundo que la muerte es la que domina. Que la vida domina, pero la vida dominará después, porque aunque la muerte ya ha sido vencida, ¿no? Jesús ya ha golpeado a la muerte y la ha vencido, pero llegará un momento que estemos por la eternidad, pero mientras que estemos aquí, hay cosas que ocurren, que no tenemos la culpa, pero nos golpean. No sé, yo con mi enfermedad yo pensaba en habré hecho algo. No. Decía, habré yo hecho algo que... Nuestra hija Ana Belén, igual que tú, Ana Belén nunca ha tomado nada, no ha fumado en su vida, se tomaba una copita y se mareaba, y era una cosita, o sea, él nunca, y sin embargo... Mi o sea, madre tiene una tía que murió de cirrosis y no había probado en su vida alcohol. Solo Solo tomaba tomaba cubo cubo. y Sí. murió de cirrosis. Siempre es un Sí, mito sí. que no conozco. Entonces, en este caso concreto, tenemos que entender que estamos sujetos a un mundo de pecado por las consecuencias. Sí. Nosotros conocemos una hermana que la semana pasada o esta semana le duele mucho la espalda, un montón por aquí, ha ido a los médicos, le han hecho análisis, le han hecho radiografía, al final es una culebrina. ¿Tiene culpa ella de la culebrina? No. La culebrina se ha puesto ahí y le está haciendo la vida imposible, ya le ha mandado tratamiento y tal, ¿no? Pero son cosas que ocurren. Entonces, para terminar, lo que Santiago en esta tarde, en la palabra que nos dice, que hemos visto, es: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pues esa persona que llame a los ancianos de la iglesia. Y los ancianos van y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor, no el hombre, no las personas que han orado, el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Y quizás aquí, para terminar, quizás sería bueno que pudiéramos pensar, no para compartirlo con nadie, pero quizás aquí sería bueno que pensáramos durante la semana. Yo tengo algo en mi vida, en mi pasado, tengo algo en mi corazón que no acabo de solucionar. Hay algo en mí que de alguna forma, resentimiento, envidia, falta de perdón, enemistad, hay algo en mí que yo tenga aquí, que a lo mejor pueda provocar en mí ansiedad o estrés o a lo mejor sería cuestión de durante la semana pensarlo y confesarlo, decir: Señor, pues resulta que yo me tengo ardor de estómago, y no será relacionado con que no aguanto a Jesús y que lo veo como algo. Pues a lo mejor sí, es decir, que a lo mejor podemos pensar, a lo mejor resultaría algo en nuestras vidas que no acaba de solucionarse. Y por lo menos nos podemos examinar en ese sentido y meditar. Digo yo. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna cosa? Si no, terminamos. Bueno, pues entonces, hermanos y hermanas, una cuestión que creo me gustaría también para la semana que viene es que podamos memorizar el versículo que viene a continuación, el versículo 16, que creo que es muy importante. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El versículo dice que la semana que viene entraremos en este versículo, pero me gustaría que lo pudiéramos memorizar. Santiago 5, 16, y terminamos esta parte de la oración con este versículo. Bueno, esta parte no, porque después seguiremos con Elías, pero terminaremos esta parte tan importante con este versículo de memoria, versículo 16. ¿Vale, familia? Pues terminamos en oración.